Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vean este video. Ahora vamos a ver un video con respecto al problema que está en el video de transferencia de calor. Vamos a resolverlo como tipo para que entiendan mejor todos los detalles de este tema. Es un problema que dice que se desea propagar un cultivo de levaduras en un bioreactor tipo tanque agitado a una productividad celular de 8 gramos de células por litro. El bioreactor tiene un volumen nominal de 0.5 metros cúbicos y un volumen de operación del 75% del nominal. O sea, un volumen de operación que sería de 0.375 metros cúbicos. La relación HL en DT, o sea, su altura con respecto al diámetro, va a ser de 1.35. Vamos a considerar las propiedades físico-químicas del caldo de cultivo como las del agua y que el sistema de enfriamiento se realizará con agua a la chaqueta a la velocidad recomendada. 1 a no más de 4 pies por segundo, como leyeron ustedes en la teoría, y si no lo han hecho, por favor vayan primero a ese video. Bueno, para empezar a resolver este problema, lo primero, como siempre, es tratar de entender bien qué es lo que queremos. Aquí lo que se quiere es que va a haber un crecimiento de levaduras de 8 gramos de células por litro por hora. Sabemos, si vieron la teoría, que tenemos diferentes fuentes de calor. Calor por metabolismo, calor por agitación, que son los básicos y los que nos producen más calor en una fermentación. Entonces, si sabemos que vamos a producir tal cantidad, lo que tenemos que encontrar es qué calor está produciendo para buscar cómo vamos a eliminar ese calor a través de un sistema de enfriamiento que vamos a usar en este caso con una chaqueta. Así que lo primero que debemos conocer pues sería la velocidad específica de consumo de oxígeno que tenemos aquí. Para ello, pues tenemos ya los valores que conocemos. Si sabemos cómo calcular la Q de oxígeno, velocidad específica de consumo de oxígeno, tenemos la μx, que es la productividad, los 8 gramos de células por litro por hora que nos dan, sería μx, y el rendimiento celular con base en el oxígeno en este caso, que es de 1.12. Este rendimiento pues es uno que ya conocíamos anteriormente. Entonces ya pues de esta multiplicación pues ya podemos saber mi consumo, o más bien la velocidad específica de consumo de oxígeno, que va a ser de 223.21 milimoles de oxígeno por litro por hora. Si leyeron la teoría, pues sabemos que hay dos calores que tenemos que buscar sus cálculos para saber qué tanto calor vamos a eliminar, que son el calor metabólico y el calor de agitación. El calor metabólico, si recuerdan, está en función de la velocidad específica de consumo de oxígeno, que es esta relación que tenemos aquí, de 0.124 multiplicado por ese consumo, nos va a dar el calor metabólico. Y ese lo tenemos aquí. Haciendo esa multiplicación nos daría 27.68 kilocalorías por litro por hora. Y multiplicando ya por el cual, si lo multiplicamos por su velocidad de operación, nos daría las kilocalorías por hora que requiere o que se producen por calor metabólico de la producción de esas células. Aparte tenemos aquí algunos valores que hay que ir calculando, porque también, como dice aquí, en este problema no se tienen datos para poder calcular el valor de potencia de agitación con aireación, que es el otro caso. Entonces vamos a tener que considerar un valor. Vamos a suponer que mi potencia sin gasear va a ser de 2 HP. Sabemos que cuando se gasea baja normalmente a la mitad, por lo tanto mi PG, o sea mi potencia gaseada, pues sería de 1 HP por metro cúbico, como lo vamos a considerar aquí. Y ya sabiendo eso, pues ya podemos calcular en base o sabiendo
que por cada HP de potencia gaseada nos produce 641.1 kilocalorías por hora. Si no han revisado la teoría, por favor, revísenla antes de esto. Y ya con eso podremos calcular, ya tenemos los dos cálculos de calor metabólico y en este caso calor de agitación, que sería esto. Y el calor acumulado pues sería este que está aquí de 10.499.7 kilocalorías por hora. Con esto pues ya tenemos el calor que tenemos que remover. Ya que sabemos la cantidad de calor a remover, ahora debemos empezar a conocer la geometría del bioreactor, donde va a ir la chaqueta para poder remover ese calor que tenemos en el sistema. En este caso les estoy poniendo aquí varios valores que tenemos que definir. Todo lo que está aquí como anaranjado casi, son valores que ya tenemos fijos o que conocemos, como puede ser las K, la densidad, la viscosidad, las CPs, etcétera, etcétera. La relación altura-diámetro, el volumen nominal, pues lógico. Y en este caso estamos proponiendo una velocidad de punta del impulsor de 5 metros por segundo. Y aquí pues 0,58 kilocalorías, la continuidad térmica del agua de enfriamiento. Algunos valores sí los tenemos que calcular, como es el diámetro del tanque, el diámetro del impulsor y la velocidad de rotación del agitador. Esos no creo que haya necesidad de ponerlo, pero recuerdan cómo calcular la dt, que era igual a 1/3 de 4 veces el volumen por pi por la relación HL sobre dt. En este caso estamos obteniendo 0.772 y de ahí podemos obtener el diámetro del impulsor, ya que sabemos que la dt también es igual a 3 veces el diámetro del impulsor, todo considerando que son relaciones geométricas estándar. Ya teniendo el diámetro del tanque, pues también ya tenemos la altura del líquido en el sistema a través de esta relación. Otra cosa que es parte de la geometría o va a ser parte de la geometría y la que se encarga de remover la chaqueta. Esa la altura de la chaqueta, ¿cuál va a ser? Acuérdense que una chaqueta nuevamente pues lo va a estar rodeando al fermentador. Vamos a considerar, como dice aquí, que es el 100% de la altura del líquido. O sea, la altura del líquido que está va a ser la altura también de la chaqueta. Y eso es lo que nos está refiriendo, que tenga el 100%. Y por lo tanto, si se fijan, la altura de la chaqueta va a ser igual a la altura del líquido. Pues creo que con esto ya tenemos prácticamente. Cualquier duda, cualquier dato que no entiendan, infórmenlo por favor y se les considera su duda. Ya tenemos entonces el calor que tenemos que remover. Ya conocemos en parte nuestro bioreactor. Continuamos con el problema. Espero que ya hayan estudiado el tema para que no se me asusten con estas formulitas que tenemos aquí, que no son más que el cálculo de la HI, en este caso, que es el coeficiente de película para el fluido de proceso, y el HJ, que es el coeficiente de película para el fluido de servicio. Ustedes tratan de checar, tenemos todos estos valores. Por ahí no recuerdo si no es aquí. Esta BE que tenemos aquí, la tenemos que definir de una vez. Es la velocidad del líquido de enfriamiento dentro del sistema. Es una velocidad equivalente que se utiliza y en este caso vamos a considerar que es de 1 pie por segundo. Ese es un valor que podemos cambiar. Posteriormente les voy a decir por qué. Pueden ustedes, si replican todo esto en Excel, podemos cambiar eso y obtener
otros resultados que pueden ser más beneficiosos y que vamos a ver al final de este problema. Entonces ya podemos calcular HI, podemos calcular HJ, y en base de eso, ¿qué más requerimos? Pues tenemos que calcular nuestra coeficiente global de transferencia de calor, que en este caso no está más que en función de la HJ y el HI, o sea, nuestros coeficientes de película. Tenemos aquí una constante de incrustación, o sea, el efecto de incrustación que pudiéramos tener como resistencia, no la vamos a considerar. Igual también la resistencia de la pared, vamos a considerar que no hay nada evita que pase el calor a través de esa pared. ¿Qué más requerimos conocer ahora? En parte nuestro bioreactor. Estamos considerando, acuérdense que es de acero inoxidable, que el espesor de la pared de va a ser de 0.15 pulgadas. ¿Qué más requerimos saber? Acuérdense que la altura de mi chaqueta, que va a ser esta, va a estar a la misma altura del líquido. Pero voy a considerar que dentro de o esa área, por decir así, donde va a ir el flujo de entrada y salida o al revés, vamos a tener 0.4 pulgadas, o sea, este valor. ¿Qué más? Lógico, vamos a tener que calcular para obtener esto un diámetro de interior de la chaqueta y un diámetro exterior del tanque, que sería este de acá, ¿no? ¿Cuál sería el diámetro exterior? Pues es el diámetro interior que teníamos más 2 veces, por decir, es el diámetro interior más 2 veces este grosor que tiene, o espesor, ¿cómo lo podemos poner? 2 veces por el espesor de la pared, por decir así, espesor de pared, del tanque en este caso. Y tenemos aparte, si quisiéramos el diámetro exterior o interior de la chaqueta, va a ser en este caso de 0.35, y también es el diámetro de exterior de más el diámetro que vamos a tener aquí, eso 2 veces, y eso es lo que le está dando el exterior. A usted imagínense algo así, ¿no? Este es el del tanque y este sería, exagerado claro, mi chaqueta. Entonces tenemos un diámetro interior de la chaqueta y un diámetro exterior del tanque que nos va a dar esta diferencia, ¿sí? Eso podríamos sacar el diámetro interior de la chaqueta al cuadrado menos el diámetro exterior del tanque, nos da como un diámetro equivalente, se podría decir, que es este. Y ya con estos datos podríamos entonces empezar a hacer cálculos del área real y el área calculada para ver si coinciden o tenemos diferencia. Ahora bien, ¿cuál sería mi altura real, o más bien mi área real del bioreactor? Si yo tengo mi bioreactor, tengo la chaqueta, se podría decir que el área de contacto, o sea, ¿cuál es el área donde se va a enfriar? Pues sería el diámetro, por decirlo así, externo del bioreactor por la altura, por pi. Entonces que tenemos aquí de 2.14 se obtiene prácticamente de eso. De área sería igual a pi por el diámetro externo, que creo que era 0.715, pero ahorita le dejo como diámetro externo, por la altura del líquido. Sería toda, por decirlo así, el área que moja la chaqueta y a través del cual va a ser la transferencia de calor para remover ese calor que el crecimiento celular me está produciendo. Entonces,
tenemos 2.14 metros de área real del reactor en este caso. Ahora bien, ¿cómo calculo el área necesaria para remover ese calor? Para eso tenemos esta fórmula donde relacionamos el calor a remover con el coeficiente global de transferencia de calor, el área, y una diferencia de temperaturas logarítmicas que vamos a ver al rato. Para poder calcular esta, necesitamos lo que es el flujo másico M, así como las temperaturas de entrada y salida. Para lo cual, pues lógico, podemos, el de entrada, pues lo podemos conocer o suponer. En una real, claro que la tenemos que conocer. Y entre el flujo másico lo podemos conocer por nuestra fórmula de Q igual a mCp delta T, de la cual la delta T pues son las temperaturas de entrada y salida. Y en valor de eso también necesitamos conocer ese flujo másico y lo podemos sacar del flujo volumétrico que tenemos. La masa pues es igual al flujo por la densidad y entonces podemos calcular el flujo másico en función de la velocidad equivalente que puede ir del fluido por el área anular por la densidad. ¿Cuál es el área anular en este caso? Pues sería la diferencia entre el área transversal del diámetro interno de la chaqueta menos el área transversal que se obtiene con el diámetro externo del tanque. O sea, anular sería, por decirlo, lo que es la chaqueta, ¿no? Tenemos que calcular con el diámetro de aquí interior de la chaqueta comparado con el diámetro externo que tenemos aquí. Esta diferencia que tenemos aquí sería el área anular por donde va a fluir el agua para poder calcularlo. Podemos calcular. Ustedes hagan todos los cálculos, por favor. Aquí tenemos cómo calcularlos. Tanto el área transversal de la chaqueta como el área transversal del tanque para poder tener el área anular en este caso. Ya con el flujo que conocemos podemos obtener el flujo másico en kilogramos por segundo, que en este caso es de 7.05. Pues ya calculado el flujo másico, solo resta calcular la temperatura de salida del fluido, proponiendo las temperaturas de fermentación, que es de operación, y la de entrada del fluido, que en este caso tenemos que la temperatura de salida sería la temperatura de entrada más la que nos da la relación de masa, calor y la Cp. En este caso vamos a suponer que la de operación o de fermentación es de 25 y que tenemos una temperatura de entrada de 15 grados centígrados. Y esta la obtenemos de aquí. Y eso, y ya también tenemos que conocer, conociendo eso podemos conocer nuestra delta T MLN, o sea, nuestra diferencia de temperaturas de modo logarítmico, que si recuerdan, acuérdense, era delta T media logarítmica, algo así. Es la temperatura de salida, vamos a poner A menos temperatura de entrada sobre el logaritmo de la temperatura de operación, en este caso es el de fermentación, menos la temperatura de entrada sobre temperatura de operación menos temperatura de salida. Esta es la misma, que le pongo IN aquí mejor. Así se calcularía y nos da 9.79 grados centígrados. Ya con estos valores entonces podemos calcular el área requerida en este caso. ¿De dónde obtenemos eso? ¿Se acuerdan que tenemos que Q es igual a U por A por la delta T logarítmica, ¿no? Por decirlo así. De aquí podemos despejar el área y sería el flujo sobre U por la delta T. Vean los valores que tenemos y nos va a dar esta área
Ahora bien, ¿qué significa esa área? Nos dice que es de 3.29 metros cuadrados que requerimos y nosotros tenemos disponible en el reactor de 214. Como dice aquí, si no es igual o menor a la disponible, el sistema, en este caso como no satisface la necesidad de remoción de calor que necesitamos. ¿Y qué hacemos? Como ingenieros, ¿qué harían? Acuérdense que tenemos el reactor y la chaqueta. Que le aumento el área de la chaqueta, aumento el bioreactor. Supone que esto ya está hecho, ya no se puede mover. Hay otras cosas que podríamos mover más fácil, como sería que el fluido, ¿no? El fluido que pasa a través de esto. Los dejo como tarea, lo pueden comprobar, que si la B que yo puse de 1 pie por segundo la ponemos a 4 o a 3, vean qué valores les da de área requerida. Y quizás dejemos satisfecho la remoción de calor necesaria al sistema. Muy bien, chicos, pues espero que les sirva esto. Échenle ganas, tenemos examen pronto. Cuídense.